Magistrado. Bien. Se reanuda entonces la audiencia, antecedente error interno 170-2021, con presencia, advierto, de todos los intervinientes individualizados al inicio. Se encuentra exponiendo su teoría del caso y solicitud de medida cautelar el Ministerio Público, quien tiene entonces la palabra para continuar. Gracias, magistrado. Y continuando con la audiencia, la cual quedó en estado de exponer el Ministerio Público la necesidad de cautela conforme al artículo 140, letra C del Código Procesal Penal. Paso a exponer nuestros fundamentos para esto. En cuanto a que la imposición de esta medida cautelar que hemos solicitado resulta necesaria para garantizar la seguridad de la sociedad. En este sentido, se trata de un delito que atenta contra un bien jurídico que es el más relevante que tiene nuestro ordenamiento jurídico, ¿cuál es la vida? Delito de homicidio, y que con el mérito de los antecedentes que han sido expuestos latamente, se cumple y satisface los requisitos disyuntivos que nos exige dicha norma en relación con la entidad que debe exigirse del artículo 155 de nuestro Código Procesal Penal. Mencionamos gravedad de la pena asignada al delito. Se trata de una pena de crimen que parte en 10 años y un día. Otro elemento, el carácter del mismo, en especial tener presente el lugar donde ocurre el hecho, en pleno centro de la ciudad de Panguipulli, donde deambulaban una gran cantidad de personas con la posibilidad inminente de provocarse otras consecuencias que podemos decir atentatorias a lo menos contra la integridad de otras personas que circulaban por el lugar. También lo fundamentamos en la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento. Magistrado, este cumplimiento para el cumplimiento de los requisitos basados de la letra C del artículo 140 deben ser contrastados para pedir esta medida cautelar con los siguientes aspectos que la Fiscalía ha tenido en consideración. Primero, no puedo dejar en esta causa de señalar el principio de objetividad que se le demanda al Ministerio Público. Investigar con celo no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad penal de un imputado, sino también aquellos que lo eximan de esta, la extingan o lo atenúen. Consagrado en distintas normativas de nuestro ordenamiento jurídico, señalando esbozar solamente las normas, artículo 83 de la Constitución Política del Estado, más algunos artículos de nuestra ley orgánica constitucional. En este sentido, tenemos que señalar, su señoría, los siguientes antecedentes en este punto. Primero, un extracto de filiación y antecedentes sin anotaciones prontuariales pretéritas, lo que podría configurar, en definitiva, el día de mañana, la posibilidad de acceder a una minorante del artículo 11, número 6 del Código Penal. En segundo punto, su señoría, la concurrencia de la eximente incompleta de la circunstancia atenuante del artículo 11, número 1, en relación al artículo 10, número 4 del Código Penal. Señoría, en cuanto a si bien existen dos elementos o circunstancias de la legítima defensa, falta la circunstancia segunda, esto es, falta la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Con el relato de los hechos y antecedentes que han sido expuestos a su señoría, se puede apreciar, refiriéndonos derechamente a los requisitos de la legítima defensa, que en la especie se cumple con la existencia de una agresión ilegítima en la persona del imputado. Asimismo, bajo igual argumentación, existe una falta de provocación suficiente por parte del imputado. Entonces, donde falta un elemento para configurarlo es en la necesidad racional de la defensa. En efecto, ello desaparece y pasa a ser injustificable dentro de la secuencia de los disparos. El último disparo, su señoría, como ya lo hemos señalado, resultó mortal, y en atención que el mismo se produce en circunstancias que la víctima ya había sido afectada por 3 disparos no mortales previos en su cuerpo. Dicho en forma fácil, uno en el pie, otro en el muslo y un tercero en la zona inguinal.
todo lo cual produce, como se indicó, al formalizar, una pérdida de equilibrio y desestabilización de la víctima, que se encuentra fundamentado en que este último impacto recibido por la víctima tiene una trayectoria descendente, es decir, de arriba hacia abajo, con salida de proyectil en la parte baja de la espalda, el cual hace desaparecer la necesidad racional de defensa. En conclusión, su señoría, en base a estos antecedentes que hemos expuesto, y actuando bajo un estricto apego del principio de objetividad, que fue el primer antecedente que acabo de exponer del Ministerio Público, hemos cumplido, señoría, con proporcionar absolutamente todos los antecedentes en esta investigación. Se ha reconstruido íntegramente en este estadio procesal, porque hoy evidentemente estamos frente a un hecho que ocurrió el día viernes, magistrado, y en el cual se tuvo que trabajar en condiciones muy preocupantes y muy desafortunadas para nosotros, por todos conocidas. Pero no obstante ello, fue superado. Y podemos poner a disposición de todos los intervinientes toda la secuencia de cómo ocurrieron estos hechos. El lugar del control de detención, el primer disparo ahí, 18 metros después, 2 disparos más, y después, su señoría, sumando al final los 3 últimos disparos, sumamos al final los 6 disparos en la secuencia que hemos señalado. Hemos dicho, y lo sostenemos en esta formalización y en esta solicitud, y termino señalando con esto, que hemos establecido en este estadio procesal la existencia de una agresión ilegítima, que hay falta de provocación por parte del imputado, pero que sí se extingue este último requisito de la necesidad proporcional por las circunstancias en que esta persona recibe, la víctima, este último disparo que le quita la vida, siendo el disparo mortal en las circunstancias que ya latamente no hemos relatado y no es necesario reiterarlo. Por eso, señoría, hemos formalizado, hemos solicitado medidas cautelares y las hemos dejado todos los antecedentes de conocimiento de los intervinientes y especialmente su señoría, que es el llamado a evaluar los antecedentes que ponemos a disposición el día de hoy para su decidida resolución. Esa es la participación, magistrado, del Ministerio Público hasta esta parte de la audiencia. Bien. Bueno, daremos a continuación la palabra a los querellantes para que expongan lo conveniente a su derecho. Comenzaremos con la víctima indirecta en primer término, luego con el querellante institucional y posteriormente la defensa se habrá de hacer cargo entonces de todas las imputaciones. Abogado señor Román, tiene la palabra. Buenas tardes. Ahora recuperé la señal, parece. Magistrado, disculpe, se me perdió la señal justo entre medio. Parece que me iba a dar la palabra a mí en este acto, ¿verdad? La tiene, suya. Muchas gracias. Magistrado, respetuosamente quiero hacer presente al tribunal que, tal cual lo hice en su momento, indebidamente, según lo señaló usted, es que entiendo que se está violando lo resuelto por el Tribunal de Personería al comienzo de esta audiencia, que dice relación con la publicidad de esta misma. Porque incluso el tribunal, a propósito de la aclaración que vio el Ministerio Público, fue claro en señalar que la publicidad dice relación con la posibilidad, entonces, como se hace corrientemente, de publicitar el nombre y el rostro del imputado. El imputado estaba comparecido con mascarilla. Si estuviéramos en un lugar público, con un aforo, todo eso que bien sabemos, sería plausible. Pero ciertamente la circunstancia de ponerse la mascarilla, esta defensa entiende que es con el propósito de burlarlo ya resuelto por el Tribunal de Personería y que dice relación con la publicidad de esta audiencia, dentro de los cuales se cuenta la posibilidad, como a cualquier imputado, en cualquier tribunal de la República, de que sea exhibido su rostro también como lo hacen corrientemente los tribunales. Entonces solicito pronunciamiento del tribunal a ese respecto en primer lugar, magistrado, para abocarme derechamente al fondo de la alegación ahora que dice relación con la pretensión también de medidas cautelares. ¿Su señoría? Abogado, tiene la palabra. Me permite, parece que el distinguido colega no asistió a muchas audiencias por videoconferencia últimamente cuando llegan las personas detenidas. La mayor parte de ellas, su señoría, se encuentran con medidas sanitarias, el funcionario se encuentra dentro de un recinto policial con otras personas y las medidas obligatorias para ello, para estar acompañado, está junto con otros funcionarios por medidas de seguridad, ya que tiene que estar ahí, manejar los equipos computacionales.
debe usar mascarilla, su señoría, y eso es algo muy común, pasa con las audiencias de Gendarmería de Chile, su señoría, pasa con las audiencias que se realizan en las comisarías. Entonces realmente me parece un despropósito la solicitud del colega, su señoría, y solicito que se rechace una petición de sacarse supuestamente la mascarilla, más considerando el estado de catástrofe que existe a nivel nacional, justamente, su señoría, que nos lleva a realizar las audiencias por estos medios. Bien. El tribunal no tiene la costumbre de compeler a los intervinientes a que desafíen las normas sanitarias. Es un hecho público que el imputado se encuentra precisamente en un recinto policial público, acompañado de otros sujetos, en un recinto cerrado, por cierto, en el cual, o respecto del cual la autoridad sanitaria ha dispuesto que la utilización obligatoria de mascarillas, por cierto, en todos los edificios públicos, de forma tal que se negará entonces lugar a la petición del querellante. Tiene la palabra para resolver peticiones. Nosotros como querellante, interviniente en esta causa, vamos a solicitar que se decrete la prisión preventiva del imputado conforme a los razonamientos y a la exposición de hechos que paso a realizar. Nosotros hemos puesto interpuesto querella criminal por el delito de homicidio calificado contra el imputado Juan González. Entendemos que se califica a propósito de ser un homicidio alevoso, tal cual lo ha definido abundante y contundentemente la doctrina de jurisprudencia en Chile. Es alevoso por cuanto el policía actúa sobre seguro, porque el policía a sí mismo, y se puede ver que la víctima no tiene ninguna posibilidad de defenderse, que son los criterios fundamentales, siendo muy sucinto. Usted es conocedor del derecho, como son los demás intervinientes, no es necesario andar más en aquello. Este interviniente entiende que la correcta calificación jurídica en lo que es relación con la muerte horrorosa del hermano de mi representada se ajusta más bien a la hipótesis del 391 número 1 más no 391 número 2. En ningún caso estaríamos en presencia de un homicidio simple. Más aún, su señoría, ante el derecho internacional esto tiene un solo nombre que todos los hombres y mujeres de derecho conocemos. Esta es una ejecución extrajudicial. No por nada, esto también ha sido noticia en Chile y el mundo entero. Hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en esta causa, precisamente porque esto es lo que se ha denominado en países vecinos como Argentina, la política del gatillo fácil, por supuesto, y menos en momentos de conflictividad como hay en nuestro país. Nada de bien le hace a un Estado democrático de derecho. Las policías no pueden actuar de esa manera porque así lo indican. Por ejemplo, se encuentra vigente la circular número 1832 de fecha 1 de marzo del año 2019, emanada por el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Carabineros, que da cuenta del uso de la fuerza y actualiza la normativa a ese respecto. Y a ese respecto, efectivamente, se establece en detalle, de manera pormenorizada, en esta circular, de qué forma tienen que actuar las policías para prevenir la realización de delitos y cómo tienen que actuar en el contexto del control del orden público. En ningún caso, señoría, un control de identidad puede ser un control de identidad con pistola en mano, diciéndolo muy, muy popularmente. Sería más aún, hay que tener presente que según lo ha dispuesto la autoridad sanitaria, Perdimos al abogado, al parecer tiene problemas de conexión. ¿Me escucha, verdad? Se encuentra vigente desde el 20 de marzo del año 2020 el protocolo para el resguardo de las personas en situación de calle en estado de excepción constitucional de catástrofe. Este protocolo se encuentra vigente a propósito de encontrarse vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe. Y quiero que lo señala respecto a las personas en situación de calle, como se ha definido por no sé qué, la sociología, por la política, a estas personas que no tienen un domicilio. ¿Cuál es el caso del resultado? Que él vivía, según los antecedentes que hay, en un domicilio, vivía en una carpa junto a sus animales, y él derechamente ha vivido en situación de calle desde la perspectiva de análisis formal desde hace mucho tiempo, no solamente en la ciudad de Panguipulli, también lo hacía ocasionalmente cuando viajaba a la ciudad de Santiago. A ese respecto, entonces, también entiende esta defensa que el uso desproporcionado de la fuerza guarda relación con la infracción de este protocolo que se encuentra vigente y que obliga a las policías entonces a su actuar. Claro, bien a los analistas desde el sábado a la fecha, desde el momento en que se ocurrió este horroroso crimen, han dado cuenta de qué manera en derecho comparado, particularmente en los Estados Unidos, estas prácticas de la policía han permitido dar muerte a muchas personas en situación de calle, incluso con algún trastorno de enfermedades mentales, a propósito de la imposibilidad de poder comunicarse con los policías. ¿Cuál es el caso que bien pudiéramos arribar también en su momento respecto a este horroroso y alevoso crimen? Eso sería, en primer lugar,
Entonces esta defensa entiende que la verdad que no es mi afán darle mayor espectacularidad al caso, porque el caso lo tiene por sí solo, magistrado. La gravedad por sí solo. Acaba el fiscal aclarar, no el fiscal regional, sino el fiscal jefe de Panguipulli, aclarar su teoría que el último balazo fue directo al corazón. En esa región del cuerpo, directo al corazón. Un disparo absolutamente innecesario, por decirlo menos, y formalmente desproporcionado. Aquella circunstancia da cuenta indudablemente de la agravante específica del homicidio. ¿Por qué creemos que este no es número 1 y no es número 2? Es alevoso, se actuó sobre seguro, señoría. Era imposible que el hermano me representaba cuando ya tenía 3 balazos en su cuerpo. Su señoría, el primero de ellos, convengamos, en la pierna, esto es entre la rodilla y el tobillo, ¿verdad? El segundo de ellos en el muslo. El tercero lo definió el fiscal en la fosa ilíaca, no sé si es la izquierda o derecha, pero convengamos que eso es a la altura de la zona pélvica, también dentro del tronco. Las máximas de la experiencia nos indican que efectivamente cuando se va a actuar en legítima defensa, o cuando no se tiene el ánimo de matar, sino que el ánimo del lesivo, normalmente los disparos van hacia las extremidades inferiores, las piernas. Su señoría, la trayectoria me llamó particularmente la atención. No soy experto en estos temas, pero al escuchar ya en uno que otro juicio, llama la atención cuando los tiros, fíjese que la herida la mortal es de arriba hacia abajo. Eso casi cuando ya la víctima estaba en el suelo, magistrado. De arriba hacia abajo. La misma suerte es la herida que tiene en la fosa ilíaca. La trayectoria de esta. Todos los impactos de bala hacia el hermano representado ingresan al cuerpo por el plano anterior, vale decir de frente, su señoría. El imputado estaba mirando, estaba frente, pudimos ver a escasos metros. Esta parte de la historia que aparece en el Ministerio Público ahora de la gorra fracturada o dañada, gorra por supuesto que ninguno de ustedes, señoría, ni yo, ni ningún interviniente ha visto ni una foto ni nada parecido a una gorra. Habrá que ver, y por supuesto que nos permitimos dudar de la veracidad de los dichos de las policías, porque no es una cuestión que se le ocurra a este interviniente, magistrado. Hay datos incluso duros dentro de su jurisdicción, Cachillanca, Huracán, etcétera, de los que son de los más groseros por parte de... Disculpe, pero no es la jurisdicción de este tribunal. Perdón, bueno, está dentro del territorio jurisdiccional correspondiente más bien a la Corte de Apelaciones, lo que... Tampoco, señor, esa es la Corte de Apelaciones de Temuco. Disculpe, señoría, usted tiene razón. Pero quiero señalar que la versión de los policías de que se habría defendido legítimamente porque habría recibido un machetazo en su gorra, esa es una cosa que está por verse. Lo cierto es que lo que logramos apreciar ahora, no logramos apreciar que la gorra saltara a ninguna parte, no fue fijada fotográficamente por la policía, nada de eso. Las imágenes que vimos son las que se exhibieron, incluso fue acompañado por fotogramas explicados por el fiscal y nada respecto a la gorra, porque claro, con eso en el fondo se quiere justificar, lo que se pretende justificar es que se habría actuado por legítima defensa. Y probablemente, no siendo adivino nada de eso, probablemente el colega Ardain va a profundizar en aquello porque entiende que se configuraría, si no completa, al menos incompletamente, esta ahora como minorante y no como eximente la legítima defensa. Su señoría, este querellante entiende que al menos respecto al imputado Juan González concurren los hechos suficientes para calificar que su conducta se ajusta a lo que dispone el legislador penal en el 391 número 1, homicidio calificado, homicidio alevoso. Luego, este interviniente también entiende, magistrado, que conforme a la relación de los hechos que se nos ha dado, se configuran al menos otros 2 delitos, que no sé si es tan curioso, pero por un tema de política de Estado probablemente el Ministerio Público ha hecho lo que ha hecho. Habrá que ver cómo avanza esto, hasta qué dirección avanza este proceso penal. Su señoría, la foto 23, que el Ministerio Público, no sé con qué da cuenta, lo dijo, ahí da cuenta de cuando los policías se van. Cuando un policía ya había ejecutado extrajudicialmente a una persona, lejos de prestarle auxilio, aparentemente habrían cometido el delito del 253 del Código Penal. Si es que no es precisamente el delito, vaya que se parece a aquel. El Ministerio Público nada dijo a ese respecto. Luego, un tipo penal de los más nuevos en nuestro ordenamiento jurídico penal, Ley Penal Especial de Control de Armas y Explosivos, Ley 17.798, artículo 14D, disparos injustificados. Su señoría,
la Fiscalía, cuando formaliza a una persona, a un civil, ni hablar si es mapuche, y este imputado habría proferido algún disparo, desde luego, le pone a la fila de los delitos el 14D. ¿Son justificados los disparos del imputado? Desde luego no, su señoría. Se estaría cometiendo el delito específico también, además en concurso, y habrá que ver el tecnicismo procesal penal de cómo se determinan las penas. Lo cierto es que da la apariencia que habrían antecedentes para presumir la existencia del delito también de disparo justificado al 14. Hoy día al menos tenemos ahí 3 delitos. Cuando nosotros creemos que es homicidio calificado, porque desde luego no es la forma que la policía tiene que conservar el orden público, ni tampoco realizar sus labores preventivas a la cuestionada facultad que tienen las policías, porque claro, aquí el testigo policía dice que cuando lo combina a dar identidad, le habría dicho y le verbalizó que estaba actuando en virtud del artículo 85. Sería la práctica indica que hay un requete contrauso permanente de la policía respecto al artículo 12, medio clandestino, que está en esa ley de agenda corta antidelincuencia que estableció el actual control preventivo de identidad. Entonces, las policías normalmente se han vuelto en eso. Lo claro está que eso no podríamos saberlo muy probablemente porque esas palabras se le habrían preferido a quien resultó finalmente alevosamente asesinado la tarde del sábado en nuestra ciudad a propósito de los disparos homicidas que profirió Juan González. Entonces sería, con esa calificación, si hacemos una prognosis de pena, indudablemente es muy superior a lo que cree el Ministerio Público, que estaríamos dentro de la hipótesis del presidio mayor en su grado medio, esto de 10 años y un día 15, a propósito de la pena. Porque claro, invocarán entonces ahora la atenuante de que el responsable del conducta anterior querrán configurar tempranamente la otra minorante de la eximente incompleta, y con esas dos podrían decir bajamos nueva. Sería a todo evento, ante una muy probable condena, al menos al sargento Juan González, esa condena sería con cumplimiento efectivo, sin lugar a dudas. Cumplimiento efectivo de un régimen cautelar que me quiero referir, señoría, no sé si ahora o al final de la intervención, cuando ya el tribunal lo resuelva, respecto al lugar en el cual se tiene que cumplir la prisión preventiva. Ese es un capítulo aparte porque quiero mencionar, finalmente, para cerrar, en lo que esta defensa entiende, y que la verdad que, escuchando a la Fiscalía, su señoría, vaya, uno dice, cuando la persecución penal debiera ser una sola, desde Arica a Punta Arenas, según lo dispone nuestra constitución política, nuestro ordenamiento jurídico, diversos instrumentos internacionales, vaya que hay diferencias en el actuar de la Fiscalía. La Fiscalía no solamente con calificar como homicidio simple, sino que morigera y pide una tenue medida cautelar de 155A, que en ningún lugar tiene fundamento jurídico. El fundamento jurídico para decretar la prisión preventiva lo encontramos en el 140, 139, 143, entre otras normas. ¿Y desde dónde se le miren dichas normas, magistrado? Desde el requisito que se le busque, concurren todos y cada uno. El peligro para la seguridad de la sociedad, desde luego, está dado, por supuesto, porque el sargento Juan González pudiera mañana pasado dar muerte a otro chico malabarista o a cualquiera de nosotros porque simplemente se provocó un altercado, como le han llamado en la prensa recurrentemente desde el sábado. Entonces hay un peligro para la seguridad de la sociedad concreto a propósito de la conducta desplegada por una persona, ni más ni menos, que en la sociedad le confiamos el uso de las armas y de las armas de fuego, pero las armas de fuego para que las utilice en el contexto de un acto de servicio. Un acto criminal como el que habría cometido el sábado, que terminó con la muerte de este muchacho de 27 años que practicaba el malabarismo, que es conocido por todos ya de la dinámica de cómo se lo ha hecho. Tenemos entonces, señoría, que los requisitos, que si bien no son copulativos del 140 letra C, se expresan a propósito de lo ya señalado. Tenemos las penas, probables penas asignadas a los delitos, según entiende este interviniente. Luego tenemos la forma y la dinámica de cómo estos se acometieron, efectivamente con un desprecio, por decirlo menos, total y absoluto por la vida, señoría. Señoría, el último disparo que se le profiere sin lugar a dudas no fue determinante porque es el disparo mortal, de arriba hacia abajo, en el corazón, su señoría, el que le da la muerte a este muchacho. Y no solamente le da la muerte a este muchacho, sino que causa la indignación legítima, no solamente en Panguipulli, sino que en Chile y el mundo, a propósito del irracional acto de la policía. Su señoría, y debo señalarlo porque esas circunstancias son las que el legislador procesal, penal y constitucional le ha entregado a usted, como sentenciador, como juzgador, para dirimir conflictos penales en general.
Y este conflicto penal en particular, por supuesto, sé que no es cualquiera, y no solamente por las circunstancias que se esté transmitiendo en directo por la página del Poder Judicial TV, sino por las implicancias que esto tiene. Su señoría, el Estado Democrático de Derecho, ya lesionado, ya erosionado que vivimos, va a permitir que un policía dispare con alevosía y dé muerte con un balazo en el corazón a un muchacho, porque este finalmente se negó a un control de identidad, incluso siendo generoso con la tesis persecutora de que habría provocado algún grado de agresión. Su señoría, no es la forma que la policía tiene que enfrentar los conflictos que suceden en la calle. Y el problema es que aquí se produjo una muerte alevosa. Y esa muerte alevosa, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, constituye un delito de homicidio calificado según esta defensa, y por todos sus antecedentes, según este entendimiento, por todos sus antecedentes, entendemos que es plausible entonces 140A, y desde luego hay delito, hay presunción de participación, y la única forma que se puede asegurar los fines del procedimiento, 122, y de la única forma que se pueden garantizar y se satisfacen los presupuestos del 140, letra A, B y C, es decretando la prisión preventiva. En cuyo caso, su señoría, solicito que se administren las medidas para que ésta se disponga en un lugar común de conformidad al reglamento de establecimientos penitenciarios número 518 vigente en nuestro país, toda vez que, si bien estamos en presencia de un imputado que hasta hoy día reviste en la calidad de carabinero, desde luego no estamos juzgando un delito de carácter militar. Ya, porque el fundamento del persecutor se ha planteado única y exclusivamente en la legislación ordinaria, Código Penal, Código Procesal Penal, más ninguna referencia al Código de Justicia Militar, ni en el fondo, ni en la forma procedimental que este establece. Razón por la cual, no estando en presencia de un delito de carácter militar, segundo, no siendo este procedimiento, no teniendo ninguna vinculación con las normas que establece dicho sistema de enjuiciamiento en el Código de Justicia Militar, particularmente el 187, no tiene aplicación lo que este interviniente entiende, su señoría, que es derechamente ya un privilegio inaceptable para quienes visten uniforme, de que cometen delitos y derechamente son tratados de forma privilegiada por el sistema procesal penal, porque se dispone para ello las prisiones preventivas en cuarteles policiales, vale decir, custodiados por sus compañeros de armas. Y bien sabemos cómo son las lealtades al interior de estas instituciones. Al final del día, esto termina también burlando la voluntad del sentenciador, porque muchas veces se transforman en cualquier otra cosa, menos en la medida cautelar que tiene como fin asegurar el procedimiento. Por esas consideraciones, señoría, solicitamos que se decrete la prisión preventiva del imputado y, consecuencialmente, se ordene el ingreso de esto a un lugar común de los que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios 518 vigente. Eso es todo, magistrado. Muchas gracias. Sí, previo a dar la palabra al querellante institucional, no me queda muy claro los antecedentes en los cuales sustenta su calificación jurídica, más allá del discurso dentro de la prueba, porque entiendo que usted no ha aportado una prueba independiente dentro de la prueba que aportó el Ministerio Público. ¿Cuáles serían los fundamentos en los cuales usted sustenta su calificación jurídica? Muy bien, vamos por delito, magistrado. Vamos por homicidio calificado, 391, número 1, Código Penal. Es alevoso porque se actúa sobre seguro. Se actúa sobre seguro cuando la víctima no tiene la posibilidad de defenderse. Lo han señalado tratadistas como Garrido Mon, en el caso de nuestra Escuela Nacional, entre otros que Labatut, Echeverry, distintos autores que probablemente han enseñado a ustedes, su señoría, y a los demás intervinientes de cuándo concurre la circunstancia de la alevosía, que en síntesis dice relación con el actuar sobre seguro y cuando la víctima no tiene la posibilidad de defenderse, cuál es el caso de Marras. Esta defensa no entiende que no estamos en esta hipótesis, no es una muerte simple, como lo dice el 391 número 2, como lo dice en cualquiera de los otros casos. Señoría, estamos en el caso que se actuó con alevosía, particularmente porque el impacto del proyectil balístico que dio cuenta la Fiscalía de manera pormenorizada, que profirió el sargento Juan González, quien disparando una pistola institucional, más particularmente un revólver institucional, calibre 38, le disparó en el corazón a Francisco Martínez. Y disparo absolutamente innecesario para lo que supuestamente estaba realizando él, que era esta labor preventiva o de control de orden público. Aún así, para defenderse de esa supuesta agresión ilegítima del cual estaba siendo víctima. Ese último disparo, magistrado, constituye la circunstancia alevosa de calificación.
calificación que al final del día, por supuesto, corresponde al Tribunal del Fondo, y este interviniente entiende que se satisface con estos argumentos, que en buena hora también el registro de audio, que cualquiera que los puede escuchar entiende, este interviniente que los podría entender claramente por qué creemos que estamos en presencia del homicidio calificado. 391, número 1, la circunstancia en la alevosía, actuar sobre seguro, la víctima no tenía ninguna posibilidad de defenderse. En segundo lugar, los delitos funcionarios, en el capítulo establecido para aquello en el Código Penal, mismo cuerpo punitivo, establece en el artículo 153 la obligación de ciertos funcionarios públicos, entre los cuales están los carabineros. Se señaló, por la diligencia que practicó la PDI, que no hay ninguna prueba aportada por este interviniente hasta aquí, tiene razón, magistrado, todo esto actuado los distintos órganos del Estado. Uno de ellos, la PDI, señaló que la policía se mantuvo ahí por al menos 3 minutos. Y finalmente quien le presta auxilio es una ambulancia que logramos ver. Su señoría, en esos 3 minutos de algo probablemente se pudo haber salvado la vida de este muchacho que resultó alevosamente asesinado en la calle en Panguipulli el sábado recién pasado. Esa acción negativa de parte de los policías, de no hacer lo que debieron hacer, este interviniente también entiende que al menos nos acercaría a la hipótesis penal del artículo 253 del Código Penal. Segundo delito que creemos que se configura. Tercer delito, artículo 14, letra D, Ley de Control de Armas y Explosivos 17.798. Un segundo, abogado, yo no sé si leí incompleta su querella, pero entiendo que usted en la querella únicamente se refiere al delito de homicidio calificado. Y otros que, y señala, hay coma, y otros que eventualmente se configuren. O sea. Claro, poder hacer una generalidad a ese respecto, sería, ya hay una resolución del tribunal, se admitió a tramitación la querella, nosotros creemos que hay responsabilidad en los términos que lo hemos propuesto, por los delitos que lo hemos propuesto, sin perjuicio de otros delitos que se puedan desentrañar a lo largo de una investigación racional y justa, que es lo que aspira este interviniente, representando no nuestros intereses como abogado, sino que representando los intereses de la víctima, la hermana de este muchacho que el sábado recién pasado fue vilmente asesinado en la comuna de Panguipulli. Señoría, sostengo la petición de este interviniente que se decrete la prisión preventiva en un lugar común de los establecidos para cualquier imputado. Finalmente, entonces, dentro de los intervinientes acusadores, tiene la palabra entonces el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Abogado, no lo escucho. No. ¿Su señoría? Ahí lo escucho. ¿Escuchan? Sí. Ya, gracias, señoría. Disculpe. Muy brevemente, yo partiré exponiendo sucintamente las ideas que va a exponer el instituto y luego efectivamente la fundará y desarrollará la colega abogada del instituto, doña Elizabeth Matei. Su señoría, para partir, el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado. ¿Y por qué el instituto va a pedir esta medida cautelar? Bueno, por varios motivos, pero principalmente, su señoría, la querella del instituto, que entiendo fue declarada admisible, como lo dijo su señoría al principio de la audiencia, lo es por el delito de violencias innecesarias con resultado de muerte del artículo 330, numeral primero del Código de Justicia Militar, que tiene pena de crimen, es decir, presidio mayor en su grado mínimo a medio. Además, el Ministerio Público ha formalizado el día de hoy por el delito de homicidio. Tenemos 2 imputaciones, tanto la de este querellante como la fiscal, por pena de crimen respecto de este lamentable fallecimiento de un joven malabarista. Pero su señoría, bien preciso, para darle la palabra a mi colega, lo que tenemos que hacernos cargo el día de hoy es cómo explicar que un procedimiento de control de identidad termine con un muerto. En primer lugar, se trata de un control de identidad preventivo, es decir, entendemos que se refieren del artículo 12 de la ley 20.931. Y esto no se le ocurrió al instituto, su señoría.
esto efectivamente consta en el parte 140 de la comisaría de Panguipulli que se realizó el día de los hechos. Las declaraciones de los funcionarios aprensores efectivamente también dan cuenta de que seguían a este malabarista y que habían incluso recibido instrucciones previas en la comisaría respecto de hacerle un control de identidad o revisar específicamente a la persona que resultó fallecida, a la víctima. Su señoría, por tanto entendemos que se dan a título de principio los requisitos legales para el cumplimiento de para la resolución de esta medida cautelar. Lo que disponen los artículos 5, 122, 139 en cuanto a los principios y los requisitos en el artículo 140 del Código Procesal Penal, a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, son bastante claros. De todas formas, como indico, los presupuestos y los requisitos en detalle los asumirá mi colega. Para ir cerrando, su señoría, claramente también entendemos que no hay ninguna posibilidad de una legítima defensa en una audiencia preliminar de control de formalización de la investigación del día de hoy. Principalmente, como anticipó mi colitigante querellante particular, señor Román, y según los propios antecedentes técnicos en los informes de la Policía de Investigaciones de Chile, la trayectoria de la bala no es un detalle baladí. En una discusión de prisión preventiva ante el fallecimiento de una persona por parte de agentes del Estado, constitutiva de una violación a los derechos humanos, al juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es bastante relevante que la trayectoria de la bala sea descendente, que sea el último de los disparos que impactó en la víctima, 4 disparos de 6 que se percutaron, claramente prima facie hacen totalmente descartable una legítima defensa. Se podría argumentar eso de 1 o 2 disparos, de algunos disparos en las partes posteriores, en el tercio inferior del cuerpo. Pero el disparo final, cuando la víctima ya estaba en el piso, claramente trasciende cualquier alegación que pretenda la defensa y que nosotros no compartimos, como indicó el Ministerio Público. Para ir cerrando mi breve exposición, su señoría, es relevante entender que estamos ante una violación de los derechos humanos y que no procede una legítima defensa. Por lo demás, entendemos que una legítima defensa en este estadio procesal es inentendible si es que no hubiera prestado declaración voluntaria al imputado el día de hoy, a juicio claramente de que la defensa fundamente y defienda una posición de un eventual artículo 10, número 4 del Código Penal. Pero ya no lo hizo, porque ya estamos discutiendo la medida cautelar. La defensa pudo haberlo hecho luego de la formalización, pedir que su representado hubiera declarado en sede judicial, es decir, bajo el contradictorio, en el cual todos los intervinientes le hubiéramos podido hacer repreguntas y preguntas, inclusive al Tribunal de su señoría. Por lo tanto, para avanzar, nosotros entendemos que, ya sea por nuestra querella o por la formalización del Ministerio Público, procede, su señoría, la medida cautelar de prisión preventiva. Para terminar, inclusive en un caso de discusión jurídica que claramente queda abierta y que su señoría podrá resolver, claramente no hay legítima defensa, pero si nos pusiéramos a discutir en detalle respecto de la actuación dolosa o no de, en este caso, el imputado, inclusive, claro, su señoría tiene a la mano el delito por el cual se formalizó e inclusive el delito por el cual este creyente presentó la querella, que tiene una construcción distinta inclusive, pero también tiene pena de crimen. Y eventualmente una sola atenuante, 11.6, por artículos 67, 68 siguientes del Código Penal, no procede a rebajar la pena. Queda su señoría en pena de crimen, por lo tanto, de cumplimiento efectivo. Paso, su señoría, en detalle a la colega del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No sé si me escucha. ¿Sí? Sí, se les escucha. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, lo que voy a exponer es básicamente apoyar lo que dijo Rivera, también en representación del Instituto, y quisiera exponer y volver sobre algunas de las cosas que ya dijo el fiscal. No me voy a extender en repetir lo que ya dijo la Fiscalía, pero sí hay algunos puntos que nos gustaría resaltar porque dan cuenta de una cierta actitud del imputado que además lo diferencia respecto de los demás funcionarios de policía que estaban en el mismo lugar y que también pudieron apreciar de cerca cómo sucedieron los hechos.
Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta actuación policial se enmarca en un procedimiento de control de identidad preventivo, no investigativo. Así lo dice el parte policial de detenidos efectuado por la Quinta Comisaría de Panguipulli, comisaría a la que pertenece el imputado bajo las órdenes de la cual también trabajaban los otros dos cabos, ¿cierto?, que participaron del procedimiento. Se trata entonces de un control de identidad preventivo. Perdón, disculpe que la interrumpa. Disculpe. ¿Existiría entonces una discordancia entre las pruebas aportadas por el Ministerio Público? Porque por lo menos yo entendí que un testigo aseveró que lo que se ejecutaría era un control preventivo del artículo 85. Por favor, si me pudiera aclarar esa circunstancia. Por supuesto, sí. A lo que hizo referencia la Fiscalía fue a que la funcionaria Cabo Primero Carvajal dice que el imputado, al momento de querer llevar a la víctima a la comisaría, ¿cierto?, cuando la víctima se niega a identificarse, le señala que por el artículo 85 él está facultado para llevarlo a la comisaría. Es decir, la testigo lo que hace es reproducir una aseveración del propio imputado. No es calificar ella el procedimiento como un procedimiento de control de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, y por lo demás refuerza esto el hecho de que no se le dio ningún indicio, y eso lo dice la misma carabinera que declara esto, que esa afirmación del imputado fue ante una pregunta de la víctima respecto a cuáles eran los motivos para llevarlo a la comisaría, motivos que nunca fueron explicados y por lo tanto, sin haber indicios, solo puede tratarse de un control de identidad preventivo, señores. Voy a necesitar ciertas aclaraciones porque lo primero que se señala es que la persona tenía cuchillos. Y que ese era un elemento prohibido y que por tanto se le ejecutaría un control de identidad del artículo 85. No sé si el parte policial dice, porque yo no leo el parte policial, el parte policial dice control de identidad preventivo o no, pero se me está generando una confusión entre los antecedentes probatorios conforme a su alegación. Por favor, me aclara. Sí, si quieres te lo puede corroborar Fiscalía, si no yo tengo acá el parte, lo puedo exhibir también. No sé si quiere que lo exhiba. El parte del que estoy hablando que habla de control de identidad preventiva. Me bastan las referencias. Ya, perfecto. Le digo al tiro, es el parte de detenido de la Quinta Comisaría de Panguipulli, Quinta Comisaría Carabineros, ¿cierto? Que dice en el relato de los hechos, dice lo siguiente. Sí, en el párrafo segundo dice, y efectuando un recorrido de infantería, el sargento segundo González realiza un control de identidad preventivo a un hombre que portaba unos cuchillos tipo machete, al cual al solicitarle la cédula de identidad, este se negó ya que no mantenía documentos, razón por la cual el funcionario sargento segundo González Iturriaga le manifestó que debía ser conducido a la unidad para corroborar su identidad. ¿Ya? Si esto, o sea, el hecho de que el sujeto haya portado estos elementos tipo machete o tipo sable, ¿cierto?, de los que tanto se ha hablado y sobre los cuales vamos a ahondar más adelante, en primer lugar se trata de elementos que uno puede observar que están alterados, modificados para ser utilizados como elementos aptos para realizar malabarismo, ya que no tienen punta como sí tienen los machetes de esa marca que efectivamente se venden. ¿Ya? Esto lo voy a demostrar después con fotografías de la página web de la marca a la que corresponden las hojas de los machetes. Pero en todo caso se trata de instrumentos que están modificados para no ser cortantes. El otro hecho que da cuenta de eso es cómo la víctima sostenía estos elementos. O sea, si me permite compartir pantalla, Perdón. Ya. Se puede observar acá, en esta imagen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se observa? Sí. Perfecto. Desde dónde tiene agarrados, ¿cierto?, la víctima estos machetes. Y se puede observar que los tiene agarrados desde la hoja, no desde el mango. Y eso es importante, su señoría, porque en el momento en que la víctima, en cambio, se lanza sobre el carabinero cuando ya había efectuado 3 disparos, sí los empuña desde la empuñadura del machete.
y ya no los toma los 3 puntos en una sola mano desde el filo. La víctima además mueve estos supuestos machetes que tiene de arriba hacia abajo tomados desde el filo. Y no hay ningún antecedente en informes policiales que diga que la víctima presentaba cortes en las manos donde sostenía los machetes. ¿Ya? Entonces, eso también da cuenta de que el sujeto no portaba realmente machetes y de que no se encontraba en una actitud amenazante. Eso es lo más relevante, ¿cierto? Porque los tiene tomados desde la hoja y no desde la empuñadura, y por supuesto nadie ataca a otra persona sosteniendo el arma que va a utilizar desde la empuñadura. O sea, perdón, desde la misma hoja filosa, supuestamente. Entonces, ese ya es un antecedente relevante. Y lo segundo es que si efectivamente... ¿Sí? No sé si me iba a hacer una pregunta. Entonces usted controvierte en definitiva derechamente las declaraciones de todos los testigos que han sido expuestos por el Ministerio Público. ¿En qué sentido? En el sentido de que por lo menos la testigo reservada, que es la única testigo presencial que no es funcionario policial, señaló que el imputado amenazó con los artefactos a Carabineros. No, yo no estoy cuestionando eso, señoría. Lo que estoy cuestionando es que esa supuesta amenaza con estos artefactos fue posterior a los disparos, a los 3 primeros disparos que efectuó el carabinero imputado. Voy a necesitar aclaración sobre ese momento, Fiscalía, por favor, para su réplica. Bien. Entonces, por lo demás, si efectivamente el funcionario imputado hoy hubiese creído que se trataba de machetes, lo que procedía no era un control tampoco de identidad del artículo 85 del Código Procesal Penal, sino derechamente una detención. Y nadie, ninguno de los funcionarios de Carabineros, ni los que estaban presentes, ni el propio imputado, ni el parte detenido de la comisaría, habla de un procedimiento de detención. Todos hablan de un control de identidad. El único que le pone apellido es el parte de detenido, que habla de un control de identidad preventivo, pero el resto todos son contestes en que se trataba de un procedimiento de control de identidad y no de un procedimiento de detención, como procedería en caso de que este sujeto hubiese portado efectivamente machetes. Ese es otro entonces antecedente que nos da cuenta de que esto efectivamente se trataba de un procedimiento de control de identidad. Y entonces, como hemos afirmado, se trata además de un control de identidad preventivo. ¿Por qué esto es relevante? En primer lugar, porque el control de identidad preventivo no permite, a diferencia del control de identidad investigativo, llevar a el imputado, a la persona a la que se le está controlando la identidad, ¿cierto?, a dependencias de la comisaría para que ésta verifique su identidad en caso de que la persona se niegue o no pueda verificarla en ese momento. Sino que, dice expresamente el artículo 12, si me permite, señoría, lo voy a leer, dice lo siguiente. Dice en su inciso tercero, no obstante lo anterior, en aquellos casos en que no fuere posible verificar la identidad de la persona en el mismo lugar en que se encontrare, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento. Es decir, ni siquiera estaba autorizado a requerirle que lo acompañara a la comisaría para verificar su identidad. ¿Ya? Entonces, eso es un primer punto que hay que tener en cuenta. Importa además que sea un control de identidad preventivo y no uno investigativo, porque el control de identidad preventivo es una facultad que muy amplia para Carabineros, que le permite, infringir sobre la libertad ambulatoria de los ciudadanos sin necesidad de justificar esa incidencia sobre la libertad ambulatoria. Y por lo tanto, es un procedimiento que debe interpretarse de forma restringida en cuanto a las facultades que otorga Carabineros. Es un procedimiento además que, como vimos, no puede llevarse a todo evento. Y por lo tanto, si el sujeto se negaba a identificarse, no puede Carabineros forzarlo, menos aún con armas de fuego, a que se dé término a este procedimiento. Respecto a eso, respecto además a presupuestos materiales, quisiéramos llamar la atención de su señoría sobre las siguientes cosas, ¿cierto? Lo primero es la forma en que el sujeto sostiene los supuestos machetes, ¿cierto? Que ya vimos que es desde la hoja, ¿ya? Hay una segunda fotografía que me gustaría exhibir, que es la siguiente.
Apagó su micrófono, al parecer, abogada, no la escuchamos. Toda la razón, mil disculpas, gracias. Entonces, acá, ¿cierto? Se ven estos machetes de marca Trooper que incautó la Policía de Investigaciones, que fueron entregados por la hermana de la víctima, y que se puede apreciar que en su punta están redondeados. No tienen una punta, digamos, con un vértice con filo, como sí lo tienen. Nosotros nos metimos a la página web de la marca Trooper y vimos qué machetes cumplían con con el largo que detalló el fiscal, ¿cierto? Y con la empuñadura naranja que detalló también el señor fiscal que tenían estos machetes. Y existen dos tipos de machetes que cumplen con esas características. Me permito ahora compartirlos. ¿Se observan ahí? ¿Sí? Sí, bueno, se ven las imágenes que está. Perfecto. Esta es una impresión entonces de la página web de la marca Trooper y tiene este machete, ¿ya? En el que uno puede ver que hay una punta en la parte final del machete y este otro machete que tiene la misma característica de tener una punta con, digamos, con un vértice pronunciado, a diferencia de los machetes que portaba el malabarista, que no tienen punta, sino que son redondeados. ¿Por qué? Esto puede deberse al uso o que hayan sido intervenidos artesanalmente, pero probablemente porque un malabarista no ocupa machetes que tengan posibilidad de dañarlo en las maniobras que realiza. Y por lo tanto no eran machetes aptos para que alguien hubiese sufrido algún tipo de herida o haya sentido algún tipo de peligro. Y esto se ve reforzado por el hecho que ya comentamos, ¿cierto?, de que todos los policías están contestes en que no se trató de un procedimiento de detención, como debió haber sido si este sujeto portaba machetes verdaderos, digamos, aptos para realizar daño, objetos cortopunzantes o arma blanca, ¿cierto?, sino que se trató de un procedimiento de control de identidad. El siguiente punto que nos gustaría remarcar, su señoría, es la actitud de los otros funcionarios de Carabineros. ¿Por qué? Porque acá tenemos de los 3 funcionarios de Carabineros que participaron en este procedimiento, solo uno imputado, que es, cierto, el sargento segundo que se encuentra acá presente hoy. ¿Y por qué solo él está imputado y no los otros cabos primeros que participaron también en el procedimiento policial? Pues porque ellos ni siquiera, o sea, solo el cabo primero, Moraga, en un momento apuntó con su arma de fuego a la víctima. La cabo Carvajal, como bien señaló el señor fiscal, ¿cierto?, se escondió en un local comercial y no participó del procedimiento. Y fijémonos entonces cuál fue la actitud del segundo funcionario policial, ¿cierto?, el cabo primero Moraga, que sí participó del procedimiento policial, pero no de la misma forma que participó el imputado. Veamos entonces una secuencia de fotografía que fue sacada del video publicado por Radio Bio Bio, que lo vamos a ver también luego más detalladamente, pero es relevante lo siguiente. Le muestro fotografía primero para que luego uno pueda ver en qué fijarse en el video, ¿ya? Entonces, esta primera fotografía, ¿cierto?, muestra a el segundo oficial, o sea, el segundo funcionario de Carabineros, ¿cierto?, involucrado en el procedimiento, apuntando en un momento a este sujeto. Lo apunta solo luego del primer disparo efectuado por el imputado. Y entre el primer disparo y el segundo disparo efectuado por el imputado, este funcionario policial baja los brazos y deja de apuntarlo. Perdón, baja los brazos antes del segundo. Antes del segundo disparo. Ahí se ve cómo los va bajando y acá en esta foto se puede percibir que ya los tiene completamente abajo antes de que el imputado realizara el segundo disparo. Acá, no sé si se observa bien, su señoría, pero se puede ver, ¿cierto?, que ya el cabo primero que acompañaba al sargento que está imputado no estaba apuntando
a la víctima como si la estaba apuntando el sargento segundo, y que en el momento en que el cabo primero ya había bajado los brazos, imaginamos, ¿cierto?, que es porque él evaluó la situación como una situación que no significaba un riesgo ni un peligro para la vida o integridad física de nadie, porque si no hubiese mantenido el arma apuntando a la víctima. Y en ese minuto en que el cabo primero había bajado los brazos, el sargento segundo realiza el segundo disparo. Veámoslo entonces en el video que subió el medio Radio Bio Bio. Este es el mismo video que exhibió la Fiscalía, ¿ya? Pero nos interesa que se vea con una mayor detención ciertos aspectos que no fueron tan remarcados por la Fiscalía. Lo primero entonces es que tenemos a la víctima, no sé si se ve mi cursor del computador. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces tenemos acá a la víctima, ¿cierto? Acá está el imputado apuntando a la víctima y el segundo funcionario policial está acá, de espaldas de la víctima, caminando. No está apuntando. Sigamos entonces con el video. Se realiza el primer disparo. ¿Ya? Ahí. En ese minuto se realiza el primer disparo. Solo después de realizado el primer disparo, llega, no sé si se ve ahí, ¿cierto? Llega al lugar el cabo primero. Y llega apuntando con su arma. Como es natural después de que haga un funcionario de policía, ¿cierto? Cuando están ocurriendo disparos, porque uno entiende que hay eventualmente un peligro para la vida de alguien si algún funcionario está efectuando un disparo. Sin embargo, este segundo funcionario de Carabineros, que está bastante cerca, como usted puede apreciar, ¿cierto?, de la víctima, baja sus brazos y deja de apuntar a la víctima. ¿Ve? Ahí la está apuntando y, perdón, baja los brazos. Baja los brazos. Y en ese minuto llega el segundo disparo y por eso salta acá la víctima. ¿Sí? Lo voy a reproducir entonces ahora en velocidad normal, digamos, para que pueda usted percatarse de estos hechos que hemos señalado recién. Entonces, primer disparo, llega el segundo carabinero, ¿cierto? Lo apunta, baja los brazos, segundo disparo. ¿Ya? Entonces, esta actitud o esta diferente actitud de los carabineros da cuenta de que el cabo primero evaluó de diferente forma al imputado el supuesto peligro que representaba la víctima para la vida o integridad física de tercero. Y le evaluó en el sentido de que no había peligro alguno para terceros. De otra forma, hubiese mantenido su arma de servicio apuntando a la víctima. Entonces tenemos unos primeros hechos, ¿cierto?, que son los disparos a los pies de la víctima y al suelo, que son realizados, al parecer, sin justificación alguna. ¿Por qué? La víctima, repetimos, mantiene los machetes tomados desde el filo o desde la hoja en su mano, todos juntos. Los otros dos funcionarios de Carabineros que participaron del procedimiento no adoptaron la actitud que adoptó el imputado. Incluso en el minuto en que llegaron a apuntar con su arma de servicio, luego estimaron que en realidad no había amenaza para la vida de nadie y bajaron la arma, ¿ya? Y por lo tanto encontramos una diferencia clara entre la actitud del imputado y de los demás funcionarios de Carabineros que participaron de este procedimiento. Esto es entonces también relevante para entender la dinámica de los hechos aquel día. Por último, su señoría, quisiera, solo después de estos disparos que se hacen en los pies, es que el malabarista entonces cambia la forma en que tiene empuñados los machetes. Eso lo podemos ver también acá en el mismo video que veníamos viendo antes. Y entonces sí parece abalanzarse sobre el funcionario de Carabineros o imputado, ¿cierto? Esto lo vemos acá.
Acá se puede ver que cambia la empuñadura, ¿cierto? Realiza una maniobra con los machetes, cambia la empuñadura, los toma ahora desde efectivamente la empuñadura, apuntando hacia abajo, y se dirige ahí a el funcionario de carabinero que realizó los disparos. Entonces, el ataque o supuesto ataque del malabarista comienza solo después de que el funcionario de carabineros ya había efectuado disparos, uno de los cuales le había llegado al pie al malabarista. Y por lo tanto, no hay en realidad, o no se vislumbra en realidad, una situación de legítima defensa, y no podemos saber si antes hubo ataques porque al menos las filmaciones no lo demuestran, y como señaló ya mi compañero, ¿cierto? No ha habido declaración del imputado. Y las declaraciones de los policías nos dan cuenta de que haya habido con anterioridad una amenaza para la vida de este funcionario de carabineros que justificara sacar el arma de fuego primero y luego además efectuar esta cantidad de disparos. No nos vamos a referir al último disparo, señoría, porque ya el señor fiscal ahondó suficientemente sobre eso y demostró, ¿cierto?, que se trata de un disparo injustificado, de un disparo que es en trayectoria descendente y por lo tanto un disparo que fue realizado cuando ya no existía ninguna situación de agresión ilegítima. En realidad uno podría cuestionar la ilegitimidad de esta agresión, pero de todas formas ya no existía agresión alguna. Y por lo tanto se trata de un disparo a todas luces injustificado, ya lo ha dicho la Fiscalía, no vamos a volver a repetir aquello. Sí quisiera finalizar esta exposición recordando algunos estándares de uso de la fuerza policial que contempla tanto nuestro derecho nacional como la legislación internacional. Y en ese sentido, lo primero que hay que revisar es la circular número 1832, que fue actualizada por última vez en 2020, pero que fue dictada inicialmente en el año 2019, que contiene los principios para el uso de la fuerza policial, es un instructivo de carabineros, ¿ya? Y que señala que la fuerza debe aplicarse únicamente cuando sea estrictamente necesario. Es decir, restringe el uso de la fuerza a los casos en que sea estrictamente necesario el uso de aquello. Y respecto del empleo de armas letales, señala lo siguiente, y acá voy a leer su señoría para ser precisa. Señala, el empleo de armas letales es una medida extrema, aceptable solo en circunstancias excepcionales que supongan un peligro inminente de muerte o lesiones graves para el carabinero o para cualquier otra persona. Es decir, los primeros disparos, aunque hayan sido a los pies del sujeto o al suelo, no están justificados, porque el empleo de armas letales es únicamente justificado cuando, como medida extrema, cuando exista un peligro inminente de muerte o lesiones graves para el carabinero o para cualquier otra persona. En ese sentido, la circular continúa de acuerdo a normas de derecho internacional que la cita, ¿cierto?, como el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o los principios que rigen a estos funcionarios encargados de hacer la ley. Y recoge los siguientes principios de uso que rigen el uso de la fuerza policial, no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional. Son el principio de legalidad, ¿ya?, que básicamente señala que tanto los métodos como los medios que se utilicen en el actuar policial deben ser legales. El principio de necesidad, que señala lo siguiente, voy acá también a leer para ser bien precisa, señala que corresponde hacer uso de la fuerza cuando los otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado previsto. El uso de la fuerza es el último recurso frente a la resistencia de un sujeto sometido al control o la acción de carabineros o para repeler una agresión ilegítima. Y acá está hablando de uso de la fuerza en términos generales, ¿ya? Ni siquiera de empleo de armas de fuego y menos aún de empleo de armas letales o potencialmente letales. El principio de proporcionalidad, que señala que no solamente la respuesta de carabineros debe ser proporcional al ataque al que está expuesto, ¿cierto?, sino que además limita el uso de la fuerza a la prohibición de infligir más daño que aquel que se pretende evitar con el empleo de la fuerza. Por último, el principio de responsabilidad, que hace responsable a quienes con sus acciones vulneren estos principios en el uso de la fuerza. Esta misma circular contempla diversos niveles
de colaboración o resistencia que pueden adoptar los sujetos frente al control policial, ¿ya? Existen 5 niveles. El primero es de cooperación, el segundo de resistencia pasiva, el tercero de resistencia activa, el cuarto de agresión activa y el quinto de agresión activa potencialmente letal. Cada uno de estos niveles de resistencia traen aparejado un nivel de fuerza que puede ser empleado por los funcionarios de Carabineros frente a estas actitudes que puede tener la persona fiscalizada. Y solamente el quinto nivel de resistencia, esto es decir, la agresión activa potencialmente letal, autoriza al empleo de armas potencialmente letales, como es la que usó el carabinero imputado desde el primer minuto en el control de identidad. Sigue entonces esta circular señalando nuevamente que se trata de una medida extrema, el uso de armas letales, que solo se empleará para interrumpir una agresión potencialmente letal, es decir, para hacer cesar un ataque actual o inminente que afecta la vida o pone en riesgo gravemente la integridad física del funcionario policial o de un tercero, y que no debe emplearse para hacer demostraciones de fuerza, sino únicamente para neutralizar agresiones. Es decir, no está autorizado el funcionario policial a utilizar su arma ante la resistencia a un control de identidad o incluso ante la resistencia a un sujeto que no desea concurrir a la unidad policial para realizar este control de identidad. ¿Por qué? Porque eso es una demostración de fuerza. Eso no es el cese de una agresión potencialmente letal. Existen además pasos que tiene esta circular y que también está en el derecho internacional de derechos humanos para el uso de armas de fuego. Un carabinero no puede llegar y hacer uso de esta arma de fuego. Primero, debe identificarse como carabinero. Eso ciertamente en este caso no es necesario, puesto que los 3 funcionarios portaban su uniforme, ¿cierto? Y tenían las credenciales propias de funcionarios de carabineros. Pero hay un segundo paso, que es realizar una advertencia o requerimiento en el sentido de que se suelte el arma. Según testimonios de carabineros, este segundo paso también se había llevado a cabo. Pero hay un tercer y un cuarto paso que no se cumplieron. Y son que el carabinero debe cubrirse y debe verificar que no se ponga en riesgo la integridad de terceros cuando realiza los disparos, y ya señaló, ¿cierto?, el señor fiscal regional que estos disparos fueron realizados a pleno día en el centro de la ciudad de Panguipulli, en el medio de la intersección principal, a las 3:30 de la tarde, en un lugar que era concurrido, y además no advirtió que iba a realizar los disparos. Y eso es algo que también está obligado a hacer el funcionario policial previo a realizar los disparos. En cuanto a normas de derecho internacional, me interesa solamente recalcar el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la Organización de Naciones Unidas, que está ratificado por Chile y actualmente vigente como legislación también nacional, integrado, ¿cierto?, a la Constitución de acuerdo al inciso final del artículo 5. Básicamente reitera lo que ya dije sobre cuáles son los principios de uso de la fuerza policial y que están contenidos en la circular, pero me interesa algunas precisiones de los principios básicos sobre empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que tienen algunas precisiones respecto de este código. Lo primero es que refuerzan la idea de que el uso de medios no violentos debe priorizarse antes del uso de medios violentos. Y lo segundo es que respecto del empleo de armas de fuego, señala también que es necesario cumplir estos plazos previos que ya veníamos señalando, que en este procedimiento no se cumplieron. Por último, sí, también señala que no se puede. Sí, esto es relevante porque dice, el principio número 9 de estos principios dice: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga, y solo en casos de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Es decir, un control de identidad, sea preventivo o sea investigativo, en ningún caso
autoriza a realizarse todo evento, ocupando incluso armas de fuego. Por último, su señoría, muy brevemente, respecto del peligro para la sociedad que representa el imputado, quisiera decir no solamente que todos los delitos imputados por los distintos intervinientes, ¿cierto?, son delitos que protegen el bien jurídico más relevante de todo el ordenamiento jurídico, como es la vida, sino que además, en el caso del instituto particularmente, se imputa un delito que no solamente protege la vida, sino que también protege las bases institucionales del propio Estado para funcionar. ¿Por qué? Porque acá no solamente hay una afectación a la vida de un ciudadano, sino también una afectación a la corrección de la función pública de los policías. Y el Estado mismo se define como la institución, o ha sido definido, ¿cierto?, por sociólogos como Max Weber, como la institución que guarda para sí el monopolio del uso de la fuerza estatal. Así de relevante en las bases de la sociedad es que el uso de la fuerza policial sea correctamente utilizado. En ese sentido, entonces, este es un delito que es extremadamente grave. No había, además, ningún desorden en el lugar, ninguna manifestación en el lugar, nada que hubiese podido impedir que el funcionario policial evaluara correctamente la situación. Otro antecedente es la diferencia entre las actitudes asumidas por los otros dos funcionarios policiales que estaban en el mismo procedimiento y que presenciaron exactamente lo mismo que el imputado y el imputado. Según el informe de la Policía de Investigaciones, solo el imputado percutó disparos y percutó 6 disparos. El resto de los funcionarios de Carabineros, ni siquiera uno. Y eso entonces da cuenta de que esto no se trata de un problema de la regulación del control de identidad o de que tengamos protocolos que no cubren suficientemente cómo debe hacerse un control de identidad de acuerdo a los derechos humanos. No, sí los tenemos. Lo que pasa es que el imputado decidió ignorarlo. Eso es, su señoría. Muchas gracias. La defensa entonces tiene la palabra, abogado. Muchas gracias, su señoría. A ver, lo primero que debemos señalar y recordar en esto que esto es una tragedia. Y una tragedia para todos. Para Francisco, para don Juan, para Panguipulli, para toda la sociedad lo que pasó. ¿Ya? Pero hay que recordar siempre, su señoría, que toda vida humana además es valiosa. Y por lo tanto, cualquiera que se pierda es importante, es una afectación a la sociedad. ¿Ya? Pero en ese sentido, su señoría, la vida de don Juan también es valiosa. Y la vida de don Juan también recibe protección por parte del ordenamiento jurídico y lo recibe desde antiguo a través de la legítima defensa. A través de la legítima defensa que tiene dos fundamentos. La protección del derecho, ¿ya? Y el prevalecimiento, la protección, perdón, de los individuos y el prevalecimiento del derecho a través de la prevención general. ¿Ya? Dicho eso, sí, su señoría, es necesario analizar algunos puntos de hecho que parecen un poco dudosos o que si son dudosos no tienen mayor relevancia en opinión de la defensa. Lo primero es ver la declaración de algunos testigos. ¿Ya? Me voy a permitir señalar a doña María, la voy a identificar, atendido que parece ser que es conveniente no identificar a los testigos en la actualidad por la causa. Y doña María señala, su señoría, tomó declaración el 6 de febrero del 2021, que toda su vida vivió en la comuna de Panguipulli, desempeñándose actualmente como mensajera externa de una empresa, siendo este motivo por el cual ayer en el desarrollo de mi trabajo me tocó ir al Banco BCI de Panguipulli, el cual queda ubicado en calle Martínez de Rosa, esto con el fin de retirar una valija, llegando a las 15:18 en su auto, el cual es un Citroën C3 color negro, que se puede apreciar en el video, retirándose del lugar en su auto a las 15:25, viendo en ese momento pasar a 3 carabineros, 2 hombres y una mujer, quienes caminaban por la vereda a la altura del Banco BCI o Panadería Enco, que está ahí al ladito, su señoría, de todos estos hechos.
Detenían el semáforo porque además habían otros autos, el cual mantenía en ese momento con los vidrios abajo porque tengo aire acondicionado malo. Escuché una discusión, por lo que puse atención, viendo que en esa esquina, justo donde hay una caja metálica que contiene el cableado de los semáforos, estaba un carabinero y un joven discutiendo. Alcancé a escuchar que el carabinero le decía en reiteradas ocasiones que bajara lo que tenía en sus manos. Pude ver que eran unos sables metálicos, al menos por el color. Vicky tenía 2 en la mano izquierda. Ese chico estaba detrás de la caja como escondido, en tanto que el carabinero le instruía que los bajara. Estaba como en medio de ambas calles, es decir, entre la esquina de Pedro Valdivia y Martínez de Rosas. En ese momento escuché 2 ruidos fuertes, presumo disparos, comencé a poner más atención en la discusión, instante que vi que ese carabinero tenía su arma desenfundada, en tanto había otro carabinero también con su arma desenfundada. Pero estaba ubicado por calle Pedro Valdivia, quien no vi que hiciera nada. Asimismo, en ese momento escuché que desde la plaza un grupo de jóvenes, como mochileros, al menos parecían así por sus vestimentas, en particular una mujer, alentaba al joven. Decían, luchemos, pacos asesinos. Acto seguido, cuando ya le vi el arma al carabinero, supe que los ruidos anteriores eran disparos. Por eso me asusté, pero como el semáforo aún estaba en rojo, no podía avanzar. Asimismo, en ese momento el carabinero se tomaba una radio que tenía. Me da la impresión que pedía ayuda. El joven que discutía con el carabinero aún estaba detrás de la caja metálica. Luego este joven se puso uno de esos sables en cada mano, luego salió detrás de la caja de forma rápida y directa hacia el carabinero, empuñando estos sables levantados hacia arriba en diagonal. Momento en que se fue como hacia la cara del carabinero, ya con estos le botó la gorra y en forma simultánea ese mismo carabinero le disparó 3 veces al joven. Fue todo rápido, no podía entregar muchos más detalles, sin embargo luego de eso el joven cayó al suelo medio arrodillado y seguidamente se desvaneció y posteriormente termina la declaración. También tenemos la declaración de don Gonzalo Cortés, quien estaba en otra posición, su señoría, en este mismo lugar, que señala es un turista, vive en la ciudad de los Andes y actualmente se encontraba de vacaciones en Panguipulli. A eso de las 15 horas iba conduciendo el vehículo particular, marca Suzuki modelo Gran Vitara, color azul, en compañía de mi familia antes indicada, transitando por calle Martínez de Rosas hacia la bencinera Copec, ya que veníamos de la localidad de Licanray, cuando de pronto, casi al llegar a los semáforos de la intersección, escuché un fuerte sonido, el cual atribuía al disparo de arma de fuego. 2 vehículos quedaron delante de mí y al mirar hacia el costado derecho me percaté que un hombre de contextura delgada, de pelo largo, que vestía oscura, se estaba como escondiendo detrás de una caja de metal que contiene cableado eléctrico ubicado en la esquina de la calle. Esa persona portaba 2 sables de 40 o 50 centímetros de longitud aproximadamente, uno en cada mano, los cuales aparentemente eran de metal. Al mirar más detalladamente observé que un carabinero lo apuntaba con su arma, permaneciendo a una distancia de 10 o 15 metros. El uniformado le decía al joven que soltara esos sables. Este sujeto no le hacía caso y al transcurrir unos segundos el carabinero realizó un disparo al suelo. Recuerdo claramente. Luego de eso, el joven de pelo largo adoptó una actitud más desafiante, abalanzando su cuerpo hacia el carabinero, tomando dichos sables con actitud clara de pegarle, corriendo directamente hacia él, observando que el carabinero realizó 2 disparos más, los cuales impactaron en el cuerpo del joven de pelo largo, por lo que este cayó al suelo de cemento en la mitad de la calle. Cuando este joven cayó, soltó los sables al suelo y escuché como que sonaron de metal. Como no soy residente de esta ciudad, no conozco a ninguna persona, sin embargo, el día anterior había pasado caminando por ese sector de la ciudad y me había percatado que específicamente en la esquina había mucha gente que se dedicaba a limpiar los parabrisas de los vehículos que circulan en el lugar. Finalmente, indico que a mi juicio personal, el joven de pelo largo quiso agredir al carabinero con los sables que tenía en sus manos, lo cual seguramente podría haber logrado si no fuera porque el uniformado le disparó antes. Está la declaración de la señora que ve todo el inicio de todas estas agresiones, que me voy a permitir reiterar, su señora, y disculpe la insistencia, porque pareciera ser que no ha quedado claro, sobre todo por el tema de los querellantes y cómo inicia este momento. Voy a leer la parte más pertinente. Don Pablo, disculpe, esta es precisamente la única testigo presencial referida por el Ministerio Público que no es funcionaria. Dejémosla como testigo reservada, sí. La identidad no es lo más importante en este momento, pero efectivamente es
tenía yo muchas ganas de escuchar nuevamente este testimonio porque parece bastante trascendental. Sí, perdón, su señoría, para precisar, los otros dos testigos son presenciales, pero del momento en que se encuentran en la esquina. ¿Ya? Disculpa, la precisión mía ahora es que de los testigos que refirió el Ministerio Público, la única testigo presencial que no es funcionaria policial se correspondería con la que usted citaría. Sí, pero lo que yo mencioné recientemente, que ven los hechos y que van narrando, son declaraciones de testigos civiles. Sí, uno del señor Gonzalo, lo voy a señalar nomás, y la otra, la señorita Jacqueline, que están en los autos y ven todo esto. La testigo que ahora voy a mencionar, y que usted también está muy interesado en saber qué fue lo que... es la que parte con todo el inicio del control de identidad, y voy a iniciar de toda su declaración. Respecto de los hechos que se investigan, debo indicar que ayer 5 de febrero, en horas de la tarde, no recuerdo con exactitud la hora, pero después de las 2 de la tarde, más o menos, en circunstancias que me encontraba trabajando en mi tienda, atendiendo a 2 clientes varones. Uno se encontraba en vestidores y el otro junto a mí, mientras que 2 mujeres esperaban su turno al interior, pero en la entrada pude percatarme que 3 carabineros, 2 hombres y una mujer, le pidieron carnet a un mochilero que se encontraba sentado en el exterior de mi tienda. Sin embargo, el muchacho le decía que no sé si se refería a que no tenía el documento, si no se lo quería entregar, por lo que uno de los carabineros, que era el más gordito de los 3 funcionarios que andaban, intentó tomarle el brazo diciéndole, entonces nos tienes que acompañar. Momento en el cual el mochilero, quien tenía 3 machetes que utilizaba para hacer malabares en la esquina de Martínez de Rosas, levantó el brazo con un machete en su mano intentando atacar al funcionario. Intentando atacar al funcionario. Momento en que el carabinero dio 3 pasos hacia atrás y sacó su arma de fuego y apuntó al muchacho, diciéndole además que baje el machete. Sin embargo, el chico siguió, voy a leer lentamente, siguió avanzando hacia el carabinero, por lo que el carabinero disparó al suelo para que el muchacho no lo siguiera más. Momento en que decidí entrarme, ya que pensé que me podía llegar un disparo, logrando ver que el conflicto se fue trasladando hacia la esquina. Seguidamente no pasó ni un minuto cuando de pronto escuché aproximadamente 4 disparos, por lo que salí a mirar nuevamente y vi a la gente que decía lo mataron, luego de lo cual los amigos mochileros del fallecido comenzaron a increpar a los carabineros y a querer agredirlos, volviéndose en dicho momento un desorden total producto del enojo de la gente. Habla del tema de Francisco y posteriormente que lo conoce. Lo había visto varias veces haciendo malabares, utilizando para ello 3 machetes, los cuales a mi parecer eran de metal, ya que él mismo los hacía chocar entre ellos y el ruido era característico de metal. Nunca los vi muy de cerca, por lo que ignoro totalmente si tenían filo o no. Eran grandes e intimidantes, lo dice la testigo. Incluso en el momento que vi al muchacho, iba a atacar al carabinero y este alcanzó a echarse para atrás, me dio mucho miedo, porque creí que le iba a dar el golpe. Asimismo, señalar que efectivamente vi el video que circula en redes sociales, en donde se ve a Francisco en el altercado con carabineros. Sin embargo, tengo que decir que toda esa acción es posterior a la que yo pude ver, ya que estaban posicionados en la esquina, y como yo le dije, lo que yo observé ocurrió todo frente a mi local, a 2 metros de mi puerta. Finalmente, agregar que una de las mujeres que se encontraba esperando ser atendida en mi tienda y que ya se encontraba al interior es la muchacha que es técnico en enfermería y que ha aparecido dando declaraciones en los medios, la cual dice que incluso le prestó auxilio a Francisco. En ese sentido, recuerdo que el momento en que Carabinero le dijo a Francisco que debía acompañarnos, esta chica comenzó a gritar a Carabineros que lo dejaran tranquilo. Al parecer conocía de antes a Francisco, insultando a Carabineros en todo momento. Incluso yo le dije a la mujer que se calmara y que dejara que los carabineros hicieran su procedimiento. Fue después de eso que Carabineros quiso agarrar a Francisco y este reaccionó tratando de atacar con el machete al funcionario. ¿Ya? Esto es relevante porque estos 3 testigos, los 2 primeros coinciden en el hecho del ataque al funcionario policial en la esquina y que se ve claramente en el video. ¿Ya? Y la última que narré, que es la que parte o da el inicio del tema, señala que desde el inicio, cuando le pide que lo acompañen, el joven intenta atacar con un machete al carabinero.
Eso es lo que dice la testigo presencial de los hechos de cómo se iniciaron estos. No lo dicen funcionarios policiales, lo dicen testigos civiles que algunos incluso estaban de paso por la ciudad y testigos que viven en Panguipulli y que tienen mucho tal vez que perder con estas declaraciones. Eso es lo primero que tengo que señalar respecto al tema. ¿Y por qué es relevante esto, su señoría? Porque esto se ha vuelto una discusión sobre el control de identidad, ¿ya? Y realmente no tiene mayor relevancia si fuera así, porque efectivamente, y debemos ser honestos, hay discordancia si es preventivo o si fue un control de identidad del artículo 85. Pero en el momento, incluso si fuera preventivo, si él se niega, su señoría está cometiendo una falta de ocultación de identidad y eso habilita a su señoría, y lo dice el control preventivo, el control de la ocultación de identidad es justamente de las faltas que habilitan a la detención. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, creemos que no es preventivo en todo caso, pero si fuera preventivo, estaban habilitados por las normas legales ya referidas. En todo caso, debemos recordar que existe la norma del artículo 288 bis del Código Penal, que castiga justamente el porte de armas cortantes y punzantes. Entonces, que un carabinero se acerque a realizar un control de identidad para verificar si estas son así, a mí me parece que está claramente dentro de la facultad del artículo 85. Debemos recordar que el artículo 85 no es una facultad, es un deber. Los funcionarios policiales deberán. Entonces, si a mí me dicen que hay personas con machetes metálicos, más allá de si tengan o no filo, de una empresa que se dedica a fabricar machetes, no utensilios de circo, que se dedica a fabricar machetes como strupper, ¿ya? En ese sentido, lo mínimo que puede policial frente a machetes que tienen 40-50 centímetros es claramente acercarse, realizar las consultas respectivas en conformidad al artículo 85 del Código Procesal Penal, porque es una obligación, deberán. Y si fuera control preventivo, si dijéramos incluso si fuera control preventivo, también da en ese sentido lo mismo, porque una vez que se niega, él está cometiendo una falta que habilita la detención. ¿Ya? Así que en cualquiera de las hipótesis. Pero eso no es lo relevante, porque acá todo se enfoca aquí al control de identidad, las facultades. Bueno, la ley está dispuesta así es la ley. Si alguien quiere cambiar la ley, bueno, tiene la instancia respectiva para poder hacerlo, pero mientras tanto, Carabineros tiene que cumplir con sus obligaciones legales. Y eso fue lo que hizo don Juan al controlar a esta persona. Posteriormente, don Juan retrocede. Usted probablemente ha estado en Panguipulli, conoce el negocio, la numeración donde pasó esto. Don Juan retrocede mirando a la persona porque no puede darle la espalda, porque si le da la espalda probablemente lo puede atacar. ¿Ya? Retrocede con su arma y que de acuerdo a los testigos y de acuerdo al video que voy a exhibir en un rato más, porque ahí queda medianamente claro, y de acuerdo a los videos que he puesto, están en todas las redes sociales, le dice claramente que baje los cuchillos a la persona. Y la persona no obedece las solicitudes que se realizan de parte de la autoridad. Muchos han hablado de la circular que regula las actuaciones policiales, la 1832. Bueno, yo creo, en síntesis, que este es un tema legal, la legítima defensa, que no tiene que ver con circulares o protocolos. Pero sin perjuicio de eso, me voy a permitir citar, porque tal vez las citas no han sido tan completas como corresponde respecto a la circular 1832. El nivel 5 de agresión activa dice: agresión activa potencialmente letal. Se realiza un ataque con armas o tácticas lesivas graves o potencialmente letales. Y da un ejemplo. Una persona amenaza, no agrede, amenaza o agrede. O sea, puede ser cualquiera de las dos cosas. Amenaza o agrede a un carabinero o a una tercera persona mediante artes marciales, armas blancas o armas de fuego.
El ejemplo que da y que está en el protocolo es de una amenaza. Es de una amenaza con un arma blanca. Estaba en el nivel 5 de agresión activa. El funcionario policial estaba con su uniforme. Todos podían saber que era funcionario policial. Nivel de fuerza, 1. El nivel de fuerza 2, verbalización. Le dijo al menos 3 veces que bajara los cuchillos. Control físico no podía realizar. ¿Cómo iba a realizar control físico si estaba con los machetes? Uso de armas no letales. A ver, veamos qué le provee el Estado a don Juan para poder salir todos los días a realizar su función policial. El Estado le provee 2 cosas. 2 cosas, además de su cuerpo y el uniforme. El Estado le provee la luma retráctil, o el bastón retráctil, porque ya no es luma, perdón, y le provee el arma de fuego y de servicio. ¿Ya? Claramente el bastón retráctil no era suficiente para el caso. Lo otro que tenía era el arma de servicio. Y don Juan trata de evitar esto, porque él va siempre retrocediendo. Él nunca avanzó, él no dio pasos hacia adelante, siempre retrocedió y trató de no dar la espalda, que es lo lógico en todas estas situaciones. Se dice que el otro carabinero no disparó. A ver, veamos, nunca, si la querellante puede exhibir el mismo video que mostró, ya que es un antecedente probatorio que sirve para la imputación, por favor. Si me lo puede exhibir, por favor, en el segundo 10, se lo pido. Es un antecedente probatorio, es un antecedente que ella dio para poder imputar responsabilidad a mi representado. Lo estoy buscando, por eso la demora. Sí, no se preocupe. Entonces, de acuerdo al mismo protocolo, la única alternativa cumplió con la presencia policial, verbalización, y lo único que le quedaba era el uso del arma de fuego. No tenía más alternativa. Porque eso es lo que le da el Estado. Si el Estado le diera otros medios, bienvenido. Pero eso no lo tiene don Juan en estos momentos. Por último, aprovechando, mientras la colega tiene la gentileza de buscar el video que sirve para solicitarme la prisión preventiva, respecto a los pasos del supuesto protocolo, él no necesitaba identificarse como carabinero, su señoría, porque está claro que era carabinero. Él siempre dijo que soltara el arma, que bajara los machetes. ¿Ya? Él no puso en riesgo la integridad de terceros, parar al suelo. Buscó disparar justamente a las zonas bajas, a la tierra. Él, cuando termina la agresión, y como veremos en el video, enfunda su arma, apenas termina, y se queda en el lugar. Se queda 3 minutos hasta que se resulte insostenible quedarse en el mismo. Ya, por favor, si puede exhibir el video ese de Radio Bio Bio. Sí, ¿desde qué minuto lo quería, perdón? A ver, el segundo 10, si no me equivoco. Ya. Sí, después vamos a ir al segundo bolso. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, se lo puede agrandar, por favor. Ese que va acercando. Segundo 10. Ahí. Ya, ahí, perdón, su señoría. Ahí, perdón, el 12. Ahí está el 10. El 12. ¿El 10? ¿El 12? Ahí. Cuando dice que enfunda el arma de fuego, guarde el arma de fuego el otro carabinero, veamos hacia dónde estaba mirando la víctima, su señoría. La víctima en todo momento estaba mirando hacia mi representado. Entonces, lógica la actitud del funcionario policial que en ese momento no percibe un peligro inmediato hacia él de poder enfundar. Recuerde que el arma de fuego debe ser restringido su uso, y es normal. La víctima está mirando hacia el imputado. ¿Si puede adelantar un poquito al segundo 13? Un poquito más, un poco más. Ahí, perdón, un poco más adelante. Ya, no, ahí, dejémoslo ahí nomás, no más, colega, muy amable.
¿Se puede sacar la imagen? Ya. En ese sentido, su señoría, como yo me tengo que hacer cargo también de lo señalado por los querellantes particulares, nosotros creemos que nuestro representado actuó en un nivel que cumplió los protocolos señalados por parte de carabineros, que ponen específicamente como ejemplo amenaza con arma, una amenaza con un arma cortante, como sería la ya señalada. Sin perjuicio de eso, su señoría, ya hablamos del control de identidad, de la circular. Debo hacerme cargo un poco también de las peticiones del otro querellante, del querellante particular. A ver, el querellante particular ha señalado una serie de delitos. Yo entiendo que él no tiene legitimación activa para alegar una serie de delitos respecto a los cuales él no se ha querellado en forma expresa o que ha imputado responsabilidad penal a mi representado. Si no, bastarían querellas que dijeran por cualquier delito respecto a las cuales las personas resultan responsables. O sea, lo único que respecto del cual él tiene legitimación en ese sentido es solo respecto de lo que él imputa en su descripción fáctica. ¿Ya? Si imputa cosas que no están dentro de su descripción fáctica, pues bien, el distinguido colega podrá realizar las ampliaciones respectivas, su señoría. Se señaló por el distinguido colega también que el control de identidad se realizó con pistola en mano. Vimos la testigo que cuando se desenfunda el arma de fuego por parte de mi representado fue, y lo voy a volver a recalcar nuevamente, levantó el brazo con un machete en su mano intentando atacar al funcionario, momento en que el carabinero dio 3 pasos hacia atrás y sacó su arma de fuego. En ese momento estaban al lado. Él siempre da pasos hacia atrás. En ese momento se sacó el arma de fuego, cuando hubo un intento de ataque. Sobre el control de identidad no nos vamos a referir mayormente, creemos que no tiene relevancia. De hecho, el Ministerio Público, yo creo en ese sentido también tiene razón sobre el punto cuando se refirió a los hechos de la formalización. Creemos que esto no dice relación con las facultades o no, y que si hubo el control, se realizó. Si hubiera sido tanto preventivo como del artículo 85, se realizaron dentro de las facultades legales por parte de Carabineros. Carabineros no abandona el lugar, su señoría, y lo voy a demostrar porque el querellante particular señaló dentro de algunas de las imputaciones que los funcionarios policiales habrían abandonado el lugar. Me voy a permitir, ya que se han exhibido también algunos materiales, me voy a permitir compartir una presentación. Acá me pierdo yo con Zoom. ¿Dónde está compartir? En la parte inferior izquierda de la pantalla, en los 4 botones que están al medio, el tercero de izquierda a derecha es compartir pantalla. Perfecto, su señoría, disculpe, muy amable. Espérenme un momento. ¿Pero es que lo vamos a abrir con otro programa? Perdón, disculpen que interrumpa la audiencia, ¿sí? Pero efectivamente sí, acabo de advertir que Fiscalía no está y es requisito esencial la presencia del fiscal en la audiencia, de forma tal que vamos a esperar unos segundos a ver si es que me da un momento, su señor. Apagó su micrófono, abogado, entonces no lo podemos escuchar. ¿Me da un momento, su señoría? Un segundo, tengo un número oculto que me llama. Sí, puede que sea el fiscal. Vamos a hacer un receso.